Hola estimados alumnos, bienvenido al segundo anexo del canal, el cual va a tratar sobre cómo afinar el violín. Bien, pues el primer consejo que os voy a dar es que si nunca habéis intentado afinar un violín, es vuestra primera vez con el violín y además el violín es bastante nuevo o no se ha tocado lo suficiente durante bastante tiempo, os recomiendo que lo llevéis a un luthier o a alguien que os lo pueda afinar y os voy a explicar un poco el porqué. Lo normal es que bajo estas circunstancias el violín venga bastante desafinado, más de lo que debería. Y esto nos va a obligar a lo que se llama afinar de clavija. Y el inconveniente que tiene afinar de clavija es que si no se tiene el suficiente o el debido tacto, lo fácil es que nos carguemos la cuerda. Por eso recomiendo que lo primero que hagamos cuando recibamos nuestro violín o lo compremos, que dejemos que lo afine un especialista. Y poco a poco ya iremos aprendiendo cómo se afina. En caso de no tener la ocasión, pues simplemente os recomiendo mucho tacto y mucha paciencia. Bien, pues lo primero que vamos a necesitar antes de comenzar a afinar el violín es hacernos con un afinador. El afinador, digamos, que lo que va a hacer es que cuando nosotros toquemos una cuerda nos va a indicar en qué nota está y nos va a guiar un poco de si la cuerda está más o menos afinada. Actualmente podemos disponer de dos tipos de afinador, el que sería el afinador como tal, o nos podemos bajar una app del móvil. Ahora voy a explicar un poco el funcionamiento de cada uno. La verdad es que entre uno y otro tampoco hay excesiva diferencia, aunque es cierto que las aplicaciones sí que hay que tener un poco de cuidado con ellas porque algunas sí que tienden a ser un pelín imprecisas. De todas formas, os voy a recomendar la que uso yo. Bien, pues aquí tendríamos nuestro afinador, aunque de apariencia los afinadores pueden ser bastante distintos entre sí. La manera que tienen de funcionar y lo que es el esquema de los botones no suele variar demasiado. Primero presionaríamos el botón rojo para encenderlo. Y a ver, lo voy a acercar un poquito más para que se vea la pantalla. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta de buenas a primeras, manejemos cualquier tipo de afinador, es que el numerito que hay en esta esquina, en la esquina superior derecha, tiene que haber un 442. Lo normal es que de forma predeterminada os venga un 440. Normalmente se cambia apretando la flechita que pone la dirección de arriba. Cuando le das, ¿veis? Al final el numerito cambia. Y entonces, pues este tipo de flechitas siempre vienen indicadas de alguna manera, sea el afinador que sea. Y nosotros pues lo tenemos que dejar en 442. Habréis observado que conforme he ido hablando, la aguja esta de la pantalla se ha ido moviendo más hacia la izquierda o a la derecha o alguna vez se me ha quedado en el centro. Esta aguja lo que nos indicará es que la nota que toquemos estará más afinada o más desafinada. O lo que también solemos decir es que si por ejemplo se va muy hacia la izquierda, es que la nota está un pelín por debajo de la afinación que debería, y si se va hacia la derecha es que está un pelín por encima de la afinación que debería. Lo ideal sería que todas las notas siempre se nos quedasen en el centro o lo más aproximado al centro posible. Y si os habéis fijado, aquí a la izquierda, en vez de aparecernos el nombre de la nota como si las dijésemos en español, nos viene lo que es la letra correspondiente a cada nota. Este digamos que sería el sistema anglosajón de notación musical. Viene por defecto en muchos afinadores y las letras que nos van a interesar va a ser para la cuerda sol la letra G, para la cuerda re la cuerda D de Dinamarca, para la cuerda la letra A, y para la cuerda mi, la letra E. Y un pequeño detalle en el que nadie se suele fijar, al menos al principio, es que al lado de la letra no tiene que aparecer ningún tipo de símbolo, solo tiene que aparecer la letra. Para los entendidos en música no tiene que aparecer ningún tipo de sostenido ni bemol. Bien, pues vamos a ver un poco cómo reaccionaría el afinador a lo que sería el sonido del violín. Como todavía no disponemos del arco, vamos a proceder a tocar las notas pues a pizzicato. Y pasaría algo como esto. Veis que más o menos inmediatamente la aguja ha ido al centro y aquí en la esquina de la izquierda aparece la letra G. Vamos a ver el re.
¿Ves? Aquí el re lo tenemos ligeramente un pelín bajo. Lo mismo sucede con el la. Y el mi pues lo tenemos bastante más afinado. Bien, pues hemos visto un poco el funcionamiento de lo que sería un afinador normal. Antes de seguir y proceder a explicar cómo se tiene que afinar el violín, voy a explicaros un momentín cómo se regula una app. Bien, pues veis que de interfaz es bastante parecida a lo que es un afinador normal. Tenéis la aguja, la nota, que en este caso sí que tenemos la notación que nosotros usaremos habitualmente. Y para regular lo que serían los hercios, que es la frecuencia de afinación, que es el famoso numerito 442, tenemos que ir a esa ruedecita dentada o buscar algo similar, y aquí en el más y en el menos pues podremos subir o bajar la cifra. Lo normal es que os vengan 440. Además aquí podremos cambiar el sistema de notación. Yo recomiendo esta, que es Sound Corset, afinador y metrónomo, porque además, como su nombre indica, aparte de tener el afinador, te vendrá con un metrónomo, el cual también nos va a ser muy útil. Bien, pues ahora sí, ha llegado el momento de saber qué tenemos que hacer cuando tenemos la aguja muy desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha. Principalmente tenemos dos vías para afinar el violín. La primera de ellas, y la que conlleva menos riesgos de cargarnos una cuerda, serían los tensores, que son estos tornillitos de aquí. Lo normal es que vosotros tengáis 4. Los que ya somos un poco más avanzados, pues tenemos simplemente 2. Y la otra vía que conlleva mayor riesgo para cargarnos una cuerda serían las clavijas, estas piezas negras de aquí arriba. Aparte tenemos dos pequeños truquitos que nos pueden servir para terminar de ajustar la cuerda sin necesidad de toquetear los tensores ni las clavijas. Bien, los tensores se utilizan principalmente cuando en el afinador nos está indicando la nota que nos interesa, pero la aguja está desplazada hacia la izquierda, hacia la derecha, y no se queda en el centro. Cuando la aguja se queda a la izquierda, diremos que la nota está baja de afinación. Y cuando se queda más hacia la derecha, diremos que está alta de afinación. Entonces, por medio de girar los tensores, podremos subir o bajar esa afinación hasta que se nos quede totalmente en el centro. Digamos que para subir la afinación tendremos que girar en el sentido horario o en el sentido de las agujas del reloj, y para bajar tendremos que girar en el sentido contrario, en el sentido antihorario. En este caso vamos a intentar afinar la cuerda la desde el tensor. Tenemos dos maneras de momento de intentar afinar el violín. Una ya es teniendo el violín colocado, y otra pues simplemente apoyándonos el violín un poco en el vientre y ir girando el tensor según corresponda. Para afinar directamente con el violín colocado, por eso es importante, como digo en la lección de cómo colocarse el violín, que es importante saber sujetar el violín sin las manos, porque con una mano tendremos que estar girando el tensor y con la otra tendremos que estar tocando pizzicato. De todas formas, para los temerosos del suelo, yo recomiendo directamente esta, la de apoyarnos el violín en el vientre e ir girando el tensor con mucha paciencia. Bueno, pues vamos a intentar afinar primeramente la cuerda la, que normalmente es la primera que se suele afinar, y vamos a comprobar primero si está alta o baja. Bien, en este caso vemos que la cuerda está baja porque la aguja se ha quedado a la derecha, o en caso de tener el afinador mirando hacia nosotros, se ha quedado a la izquierda. Pues entonces ahora tenemos que intentar subirla. Vamos a ir poco a poco. Recomiendo no tocar insistentemente el la, porque si no la aguja siempre va a estar temblando. Simplemente dejemos sonar la cuerda y pues ahora vamos a ir girando el tensor, esta vez en el sentido de las agujas del reloj, y vamos a ver. Mirad, ¿veis? Ahora la aguja se ha desplazado más hacia el centro. Un poquito más. ¿Veis? Ahora ya se queda mucho más en el centro. Al tensor a veces es posible que le tengáis que insistir un poquito, así que tened algo de paciencia. Y bien, pues ahí tendríamos el la ya bastante bien afinado. Ya veis que en este caso la aplicación, cuando tienes la nota muy bien afinada, se queda el recuadrito en verde. Bien, pues ahora vamos a ver el caso de la cuerda re. A ver qué nos va a salir.
esta vez nos sale un si. Esto significa que estamos 3 notas por debajo de lo que deberíamos. En estos casos, lo habitual sería afinar de clavija, ya que lo normal es que si lo intentamos de tensor, el tensor se va a dar totalmente de si, tanto si es como hacia arriba y hacia abajo, y es algo que no recomiendo forzar demasiado el tensor porque si no se nos puede acabar atascando, especialmente en violines que son de fabricación muy nueva. O mejor dicho, más que de fabricación nueva, que vengan directamente de fábrica, porque son violines cuyos tensores no suelen ser de mucha calidad. También, por supuesto, si ha llegado un momento en que el tensor nos puede girar más hacia abajo porque ya ha llegado al tope, o si lo habéis tenido que girar mucho hacia arriba y al final está casi por salirse, lo normal es bajar un poco el tensor o desenroscar el tensor y compensar por medio de afinar por la clavija. Así que vamos a intentar ahora afinar el re de clavija, que lo tenemos en un si. Tenemos que subir si, do, do sostenido y re, que serán más o menos las notas que os irían apareciendo en el afinador. Para ello recomiendo, sobre todo, ya os aviso, mucho tacto. Para que se pueda apreciar mejor cuánto se tiene que girar una clavija, me voy a poner de lado, ¿vale? Y así podéis apreciar mejor el movimiento que hago con la mano. De todas formas, ya os aviso que es raro que a una clavija le tengáis que dar incluso más de media vuelta en muchas ocasiones. Entonces, sujetando bien el mango del violín, vamos a comenzar a girar y esto es muy importante. Conforme vayáis girando la clavija, acordaros de apretar al mismo tiempo un pelín hacia adentro, porque la clavija cuando la giramos tiende a desencajarse y si no la vamos empujando hacia adentro, una vez la soltemos, se soltará, es decir, que se pondrá a girar ella sola. Y aún será peor porque nos desafinará más la cuerda. A ver, pues más o menos ya veis que incluso tengo que hacer un pelín de fuerza y intento evitar movimientos demasiado bruscos o muy amplios. Pues mira, hemos subido un tono entero prácticamente, hemos llegado al do sostenido. Vamos a ver, un poquito más. Pues mira, en este caso me he pasado, así que esta vez tendría que girar hacia mí un poquito más la clavija. Perdón que esto creo que no lo he mencionado. Si giramos hacia la pared o hacia afuera, estamos subiendo la afinación. Y si giramos la clavija hacia nosotros, estamos bajando la afinación. Hemos vuelto a bajar al do sostenido. Ya veis que se requiere un pelín de paciencia. A ver si esta vez afinamos un poquito mejor. ¿Veis? Ahora sí que nos indica la nota más o menos que nos interesa. Yo en mi caso sí que voy a bajar, o a subir, perdón, un pelín más. Y ahora pues sí que nos hemos pasado, pero no demasiado. En este caso, vosotros que tendréis los 4 tensores, pues ya terminad de ajustar la nota por medio del tensor. Y ya por último, pues me quedaría explicar un par de pequeños truquitos para subir o bajar la afinación sin necesidad de usar los tensores o las clavijas. Esto se aplicaría en los casos en los que la aguja está totalmente a punto de entrar en el centro, pero somos tan quisquillosos que queremos que se quede perfecto. En este caso, pues para bajar la afinación lo único que tendríamos que hacer es estirar la cuerda hacia uno de los lados y ya está. Y con esto digamos que acabaríamos bajando la afinación. En el caso contrario de que necesitemos subir la afinación, lo que podemos hacer es situar el dedo índice en esta parte en la que la cuerda está suspendida o totalmente inclinada, es decir, que no está apoyada en el batedor ni enroscada en la clavija, y apretar con un poquito de fuerza. De esta manera, tampoco sin pasarnos, por supuesto, recordad que las cuerdas son bastante delicadas, aunque no lo parezca. Si apretamos un poquito aquí, ¿vale? Pues al final la afinación de la cuerda subirá. Y bien, pues esto ha sido todo respecto a lo que es la afinación básica del violín, pero antes de irme definitivamente me gustaría daros algunos consejos para cuando ya podáis afinar, incluyendo el arco en el proceso. Sobre todo, estos consejos van a ir dirigidos para la afinación con tensor, ya que la afinación con clavija se nos va a quedar un pelín avanzada para lo que necesitamos saber de momento. Bien, pues la posición que deberíamos de adoptar para afinar no es muy distinta de la que habéis visto cuando hemos afinado con pizzicato,
cuando tenía el violín subido. Entonces, lo primero sería colocarnos el violín y pasar totalmente el brazo izquierdo por debajo y tenerlo lo más pegado al cuerpo. Cogeríamos el arco y lo que recomiendo es que para afinar se hagan arcadas muy largas, porque si estamos pasando todo el rato el arco muy rápido, volveremos loco al afinador. ¿Qué es lo que ves? La aguja, aunque ahora mismo la nota esté bien afinada, la aguja no para de moverse. Y eso no nos conviene si queremos que el afinador nos dé unas indicaciones precisas. Así que lo que vamos a hacer... Y simplemente pues ya sería ir girando el tensor, pero nosotros siempre arcadas muy largas. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, habría bajado la nota de afinación bastante. Y así seguiríamos pues hasta tener la nota totalmente en el centro. Bien, pues eso ha sido todo. Espero que todos los consejos y trucos que os he explicado aquí os resulten útiles y os dejo continuar con la primera lección de cómo colocaros el violín.